que si separa justamente los residuos, la basura, parte de eso llega a la planta más grande que tenemos probablemente en Sudamérica, en Sudamérica, sí, donde se está tratando todo tipo de residuos. Y esto es muy, muy importante para saber un poco más, porque esto va en línea también con la legislación nueva. Estamos a esta hora conectados con Leonardo Curoto, gerente comercial de Ambipar Environment. ¿Cómo estás, Leonardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Gracias por estar acá en la 100.1. Este es un programa que habla justamente de sostenibilidad. Entonces, ustedes están trabajando justo en eso, o sea, el completo espíritu de este programa. Por lo tanto, me gustaría saber bien, yo pude ver a través de Mega Noticias también cómo ponían en marcha la primera planta en Quilicura, que es la más grande. Ahora, ese es el punto de partida. Ustedes tienen un horizonte un poco mayor. Sí. Efectivamente, Ambipar Environment es una empresa que tiene 2 años de trayectoria en Chile. Es una multinacional brasilera que tiene planes bastante agresivos o grandes, digamos, para aumentar la capacidad de reciclaje y tratamiento de residuos en Chile. Y parte de ese plan es generar 3 plantas de clasificación y tratamiento de residuos en Iquique, o la zona norte en realidad de Chile, el centro, la planta que ya existe, y en el sur, Puerto Montt. Ahora, es muy importante las definiciones en esto, para que las personas lo entiendan, porque a veces no se dominan los términos. Sí. ¿Qué es lo que había antes de que ustedes comenzaran a operar? Antes de que nosotros empezáramos a operar, la verdad es que existían plantas de clasificación y tratamiento de residuos que eran bastante manuales, ¿ya? Con capacidades, yo te diría, bastante limitadas por la tecnología. La apuesta que hacemos como Ambipar es meterle mucha tecnología al proceso de clasificación de envases y embalajes y sinergiar estos procesos con otros, por ejemplo, de producción de combustible derivado de residuos o de separación de envases de producto, cosa de maximizar la tasa de valorización y que podamos entrar a esta planta con grandes cantidades de residuos, de envases y embalajes, por ejemplo, separarlos en distintas líneas de residuos puros, digámoslo así, pero a través del uso de tecnología semiautomática. Ahora, para que podamos dimensionar también esto, me imagino que ustedes tienen más o menos la cifra en la cabeza respecto de, por ejemplo, cuando dicen cantidades importantes, Sí. masivas, ¿cuánto se genera? Mira, en Chile, según los datos de la ANIR, que es la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, se generan del orden de 1,5 millones de toneladas anuales de envases y embalajes. ¿Ok? Nosotros pusimos una capacidad en la región metropolitana. ¿Cuánto, perdón, que me llega a perder? 1,5 millones de toneladas. ¿En Chile? En Chile. Y eso que somos un país pequeño. Somos un país pequeño. De los 20 millones de toneladas de residuos que se generan, 1,5 son envases y embalajes. Perfecto. Que es el foco o hacia dónde está orientada en realidad nuestra planta. Nosotros acabamos de inaugurar una capacidad de 60.000 toneladas de tratamiento anuales, lo que es bastante significativo para la capacidad que existía. De hecho, la duplicamos. En Chile creemos que existía una capacidad del orden de las 40.000, 60.000 toneladas. Chile, y la duplicamos completo. en Chile completo. Ok. ¿Ok? Y el desafío que se nos pone por delante es llegar a al 80% de valorización de estos envases y embalajes, cuando hoy día solo tenemos capacidad para llegar al 50%. ¿Sabe lo que estoy pensando? Que todavía hay un universo de envases y embalajes que no van a entrar en este proceso por un tema de capacidad. O sea, ustedes están duplicando la capacidad y si pienso bien y proyecto las otras 2 plantas, me imagino que van a ser más o menos los mismos volúmenes. Pueden ser un poco menores por la distribución de los residuos de Chile. Todos sabemos el problema, la centralización que existe, y además la lógica en el norte y en el sur tiene que ver más con una orientación hacia la industria minera en el norte, pesquera en el sur, con algunos bemoles, pero efectivamente tiende también a atender la demanda o la necesidad de capacidad para clasificar envases y embalajes del... Repitamos esto. Una está acá en la región metropolitana, en Quilicura, ya está funcionando, operativa. Las otras 2, ¿dónde van a estar? Una en el sector de Iquique, estamos definiendo exactamente dónde, y la otra en Puerto Montt, también sector, digamos, pesquero, salmonero de Chile. ¿Y las fechas, más o menos? Finales de 2025 es el compromiso, estamos trabajando fuerte para que así sea. Finales de 2025 deberían entrar en operación esas 2 nuevas. Debiésemos estar con todo en regla para la obtención de permisos sectoriales, que son lo que siempre termina un poco atrasando los planes, pero esa es más o menos la fecha en que debiésemos entrar en operación. Sí. Ahora, es interesante porque acá también hay reciclaje. ¿Qué se hace con esto cuando entra el comienzo de todo este proceso, cuando las personas se paran? Es decir, acá hay un componente ciudadano que es relevante. O sea, sin ese componente ciudadano no podría funcionar este círculo virtuoso. La premisa y la hipótesis es que siempre nosotros estábamos acostumbrados a segregar en nuestras casas, a clasificar los envases. Mucha gente lo hacía, llevaba al punto limpio, ¿no es cierto? Sí, claro. Y muchos creían que de ahí los residuos se juntaban y terminaban igual en relleno sanitario. A veces era así, ojo. Muchas veces era así.
o en algunas ocasiones era así. La premisa de esta planta es que justamente ahora no es necesario llegar a un nivel de clasificación en nuestras casas. Muchos de nosotros no sabemos reconocer todos los materiales. En los plásticos, por ejemplo, hay 7 categorías distintas. Y enseñarle a todos y cada uno cuáles son esos tipos de plástico y dónde segregarlos, la verdad es que parece ser un poco utópico. Por lo tanto, esta planta lo que hace es justamente recibir todo mezclado, envases y embalajes livianos, y separarlos por nosotros. ¿Okay? ¿Qué consejo le puedes dar a las personas, al menos en la experiencia que ya tienen de 2 meses, un poquito más, en la región metropolitana? Porque también aquí tenemos, me imagino, un desafío, ¿no? De información. Es un desafío de información, efectivamente. Yo te diría que lo más importante hoy día es... La realidad va a ser muy distinta en todas las comunas, okay. ¿ya? Porque esto depende de los sistemas de gestión y cómo se conformen y las operaciones que desplieguen. Por lo tanto, hay que estar muy atento a las indicaciones que el sistema de gestión traspase a través del municipio. Todos los municipios van a celebrar acuerdos con sistemas de gestión diferentes y por lo tanto cada uno va a tener sus reglas. Tienden obviamente a ser las mismas, pero podría haber pequeñas diferencias. Entonces el consejo es muy atentos a esa información, a esa educación que debe venir de parte del municipio respecto a qué segregar o clasificar, cómo y dónde. Porque en el detalle práctico, en la planta que tienen hoy día ustedes en Quilicura, que ya está en operación, entiendo que llega a veces de todo. Llega de todo. O sea, no es solo envases y embalaje lo que están recibiendo. No recibimos lamentablemente solo envases y embalaje y recibimos algunas cosas que incluso llegan a ser peligrosas para la operación. Y otras cosas, por ejemplo, pilas, baterías, digamos. Uf, ahí tenemos un temazo para después, ojo. Pilas que son un riesgo para la operación. O sea, una pila que está metida dentro de los residuos puede generar un cortocircuito y eso generar un incendio. Recibimos vidrio, que si bien es un envase, la verdad es que es un material que todos podemos reconocer y que tiene comportamientos particulares que dificultan el proceso de clasificación. El vidrio se quiebra, se pulveriza y genera astillas, y aquí hay gente que está operando de forma manual y que puede verse sometida, ¿no es cierto?, a riesgos de cortes y de lesiones. Por lo tanto, lo que nosotros siempre reforzamos es ojalá el vidrio en una corriente totalmente distinta. Bueno, cuando esto empieza a masificarse mucho más, porque tenemos el tema de la ley REP, además que es progresivo, ¿no? Entonces las personas van a tener que empezar a hacerlo, las empresas por obligación, pero claro, la información, la capa informativa va a ser relevante para que justamente sepamos separar bien, que sepamos saber bien qué es lo que enviamos o no, ¿no? Y esa capa se genera a distintos niveles. Hay obviamente componentes técnicos de respecto a lo que nosotros podemos o no recibir y que tiene que ver con la tecnología que se está utilizando, tiene que ver con el nivel de avance para la valorización de los residuos. Recordemos que el fin último de todo este proceso es que lo que hoy día es basura se transforme en recursos a través de procesos de valorización. Y para eso necesitamos que exista la tecnología. Hay muchos materiales que hoy día lamentablemente no están diseñados para ser reciclados. Tú mencionaste uno, las pilas. Las pilas. Ahora, hablemos de economía circular. Esto que me estás diciendo tú, por ejemplo, de darle nueva vida a un material, generar una nueva materia prima, cerrar el círculo básicamente. ¿Cómo sucede en la planta de Ambipar? Nuestro rol es lograr separar lo que llamamos recursos o materiales en líneas puras. ¿Qué quiere decir? Okay. Que yo puedo tener en un acopio, en un fardo, en un montón de residuos, ¿no es cierto?, separado lo que es, por ejemplo, el cartón para bebidas, conocido como Tetra Pak, los cartones, los papeles, el PET, ¿no es cierto?, y todos los plásticos separados según su categoría. Eso habilita que yo después puedo ir a una planta de valorización, o sea, que va a transformar ese material en un nuevo producto. ¿Ustedes le mandan el fardo? Nosotros le mandamos el fardo de un solo material. O sea, esto que eran 7 o 10 categorías de materiales que venían todos revueltos, nosotros los separamos por cada uno de ustedes, digámoslo, en nombre de cada uno de los ciudadanos, y finalmente llegamos con este fardo a una planta de valorización, de transformación del material. ¿Y eso también está dentro de Ambipar o es fuera, un partner? Hay algunas capacidades que tenemos nosotros o que vamos a desarrollar nosotros, pero nuestro objetivo por ahora es habilitar el proceso de reciclaje o de valorización y transformación. O sea, hay un ecosistema desarrollado en Chile o que se está desarrollando y que es el desafío finalmente de la ley REP, uno de los grandes desafíos de la ley REP, y que es crear capacidad para que todo esto que hoy día son residuos se transforme en productos. Y por lo menos a nivel teórico, o lo que ustedes saben hoy día, ¿en qué se convierte esto? ¿En qué se revaloriza? Hay distintas salidas, hay algunos materiales que están muy desarrollados desde el punto de vista de su valorización, por ejemplo, el cartón. El cartón en Chile es uno de los materiales ejemplo, donde hay mucha capacidad para transformar, ¿no es cierto?, el residuo de papeles en cartón corrugado y vuelve a ser un envase o embalaje. Los vidrios también, por otra parte, vuelven a ser un envase de vidrio, no hay ningún problema. Hay empresas, grandes marcas que hoy día están inaugurando grandes plantas para reincorporar plástico en sus botellas. Un desafío muy importante. O sea, plástico por plástico, básicamente. Plástico por plástico. Y
de botella a botella. Sí, ese es el concepto. Eso está bueno. Y tiene todo un desafío sanitario porque finalmente es producto que está en contacto con alimentos y que por lo tanto tiene que cumplir con calidades y con trazabilidad. Ahí es donde nosotros jugamos un rol muy importante porque le aseguramos a estas plantas consumidoras de plástico que sus residuos vienen de fuentes conocidas y que es una cadena que es trazable, o sea que podemos decirle de a dónde vienen sus residuos para que después ellos hagan la magia o el proceso de transformarlos de nuevo en una botella. ¿Se conectan con otras industrias para que bajen su impacto también? Estoy pensando, por ejemplo, porque hablábamos en este mismo programa más temprano respecto del acero verde, sí, o respecto del cemento verde. Entiendo que alguna conexión hay, ¿no? Dos temas que están metidos en nuestro ADN. Nosotros tenemos un modelo de gestión de residuos que implementamos en minería, particularmente en Teniente, en la faena del Teniente, donde estamos buscando justamente habilitar todos estos procesos de economía circular. Casos como los que acabas de nombrar son concretos. Acero, que nosotros recuperamos desde la chatarra, de pilas de chatarra, para que vaya a un partner, ¿no es cierto?, del ecosistema de valorización y vuelva transformado en acero de construcción, que además tiene un impacto en emisiones de gases de efecto invernadero mucho menor que si lo trajéramos desde China o si lo extrayéramos desde un recurso natural. Que tiene una huella altísima. Altísima. Estos son por lo menos un 90% menos la huella que se emite. Lo mismo con el hormigón. Tenemos un piloto hoy día para procesar 50.000 toneladas de hormigón y transformarlo en árido reciclado. Y eso supone varios desafíos desde el punto de vista técnico, ¿no es cierto?, para poder moler, chancar este material que está copiado históricamente y transformarlo en un producto para que ellos mismos usen en caminos o en construcción. Y tiene que estar en línea, ¿no es cierto?, con las normas de construcción y con las normas técnicas para el hormigón y el concreto. Y así te puedo nombrar plásticos, papeles, cartones, chatarra, cobre incluso, que nosotros recuperamos de cables y que se transforma en productos de joyería con la comunidad local, pero que también vuelve a la fundición en el contexto de la operación de una minera que está buscando aumentar su impacto positivo. Aquí tenemos un ejemplo interesante de un círculo virtuoso, ¿no?, de revalorización o de economía circular, pero que involucra una de sus piezas, por lo menos, tiene que ver con el trabajo de base. Sí. Es decir, tiene que ver con la recolección. Ustedes trabajan, yo he visto los camiones, ¿no? Pero también hay personas que se dedican a esto. ¿Ustedes están trabajando también, refuerzan ese ecosistema también? Nosotros reforzamos ese ecosistema y sabemos que, y creemos además que el rol del reciclador de base, que además está consagrado en la ley, en la ley REP, ¿no es cierto?, tiene que mantenerse y tiene que potenciarse. Desde ese punto de vista, nosotros somos una empresa extremadamente abierta, donde ponemos nuestras capacidades a disposición de ellos, y hay que ver cómo se empiezan a articular también estas nuevas sociedades o estas nuevas colaboraciones, porque la ley REP está en franca implementación, hay cosas en las que todos estamos aprendiendo y que requieren ciertos ajustes para que podamos entender cuál es el rol de cada uno. Pero efectivamente nosotros celebramos el rol de los recicladores de base. Estamos hablando con Leonardo Curoto, gerente comercial de Ambipar Environment. Leonardo, ¿estamos a la altura, estamos listos ya para llevar adelante o para honrar el espíritu de la ley REP, de la responsabilidad extendida del productor, o nos falta más fuerza en este ecosistema todavía? Yo diría que es bastante relativo en el sentido que nosotros en Latinoamérica somos pioneros. ¿Ya? ¿Pero eso es suficiente? No lo sé. Yo creo que no es suficiente, pero sí es un buen punto de partida. Okay, es un buen desde. Y además nos ponemos metas bastante altas, que eso no somos conformistas en ese sentido. Okay. Nosotros queremos lograr lo que hizo Europa en 27 años solo en 12. Entonces, si tú me dices, ¿somos conformistas o nos estamos poniendo un desafío chico? Buena no, meta, la verdad es que no. Yo te diría que además hay un entendimiento de la industria que es bastante integrado y que es bastante común y que está avanzando fuerte. Si hablamos de quién está ganando la carrera del reciclaje y de la sostenibilidad en Chile, por lejos es el mundo privado sobre el público, en el sentido que en nuestras casas no logramos llegar a reciclar ni siquiera el 2% de los residuos que generamos. Es un buen desafío. Versus la industria que llega al 40%. Entonces, ¿cómo vamos? Es dispar el análisis. Yo te diría que tenemos legalmente ya tenemos un marco normativo que nos fuerza a hacer cosas. Hay una serie de pactos, de hojas de ruta y de desafíos que la misma industria se está poniendo y que de alguna forma está guiando el camino y trazando hacia dónde vamos para que el resto haga apuestas grandes, como la que está haciendo Ambipar al momento de invertir muchísima plata en estas capacidades. Leonardo, este es un programa de ciencia y tecnología enfocado en sostenibilidad.
Entiendo perfectamente lo que están haciendo, pero me gustaría saber en la operación misma, ¿qué hacen ustedes también para ser más sustentables? Nosotros hoy día estamos haciendo muchísimas cosas. Estamos de partida formalizando todos nuestros objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos un desafío de electromovilidad en el largo plazo, tenemos una componente de equidad de género e inclusión importante, pero además donde todas nuestras operaciones tienen que llegar a ser cero residuo a relleno sanitario en el cortísimo plazo. ¿Y energía? Porque ustedes están súper automatizados, ahí hay un consumo de energía interesante. El consumo de esa planta está apalancado por recursos renovables. Ya nosotros tenemos acuerdos nosotros compramos energía verde o energía limpia. Perfecto. Pero nuestro desafío es mucho más grande, es medir, es gestionar la huella y es disminuir esa huella y mitigarla. ¿Quieren ser carbono neutrales también? Es parte de las discusiones que estamos teniendo en este minuto, pero evidentemente la carbono neutralidad es uno de nuestros objetivos, incluso más, nuestro grupo habla de regeneración del medio ambiente, o sea, tenemos que generar capacidades para que todos estos impactos que hemos introducido en el medio ambiente tengan una compensación de vuelta y ya no solo nos quedamos en transitar hacia una economía descarbonizada o net cero, sino que además queremos regenerar. Y ese es el desafío de largo plazo. Actores como ustedes son completamente necesarios, entendiendo también la cantidad, las toneladas, el volumen, ¿no?, de material que pueden tratar. Me dijiste 3 regiones, norte, centro-sur del país. Sí. Eventualmente, si esto se sigue potenciando, si sigue creciendo, ¿hay opciones también de que otras regiones cuenten con una capacidad como esta? Mira, el plan es sí, la respuesta es sí. Lo que pasa es que las capacidades y los tamaños también son distintos. Nosotros tenemos operaciones desde Arica hasta Castro y Puerto Montt, también en Punta Arenas, pero de una forma un poquito más desagregada. A lo que estamos apostando es generar una columna vertebral en Chile que nos permita mover residuos, efectivamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente no tenemos las mismas capacidades en todas las regiones. Y hay regiones que son más especialistas que otras en la gestión de residuos o en la valorización. Lo que nosotros planteamos es una columna vertebral que nos permita darle capilaridad a la gestión de residuos, ¿no es cierto?, acopiarlos en centros de transferencia y usar lo que nosotros llamamos un tren, digamos, de recolección y de movimiento de residuos hacia plantas de valorización o plantas de clasificación. ¿Y por qué no podría ser también un par de trenes? Porque también podría ser, bueno, eso queda para el futuro, ¿no es así? Es un desafío gigante. Ahí como país yo creo que tenemos que tomar algunas decisiones y es de toda lógica un país largo y flaco como el nuestro. Claro, podría ser un sistema mixto. Leonardo Curoto, gracias por ponernos al día. Gerente comercial de Ambipar Environment. Lo que están haciendo acá en Quilicura es gigante y es la verdad. Muchas gracias por venir a Mundo Infinito. Al contrario, felicitaciones por el programa, qué bueno el nuevo proyecto y cuando quieran estamos disponibles para conversar de sostenibilidad. Perfecto, sostenibilidad, ciencia y tecnología, siempre enfocado en esto, en la circularidad, que es muy muy importante. Usted lo escuchó acá, en Mundo Infinito. Daniel Silva nos trae